Nunca imaginé que el silencio pudiera doler tanto. Esa tarde, mientras el reloj del comedor marcaba las 5, comprendí que a veces el ruido no viene de las palabras, sino de lo que se calla. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que historias como la mía lleguen a más corazones. Recuerdo el olor a guiso recién hecho, la luz tibia entrando por la ventana, y el murmullo de las voces que, hasta ese momento, aún sonaban amables. Era mi cumpleaños número 61, y creí que nada podría ensuciar la calma de aquel día, pero el destino tiene una manera cruel de revelarte quién es quién. A veces basta una sola frase, una mirada, para que todo lo que construiste se resquebraje sin remedio. En aquel instante, mi casa, que durante años había sido sinónimo de amor y de unión, se convirtió en un campo minado de miradas tensas y respiraciones contenidas. Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos. Algo se había roto. Durante mucho tiempo pensé que la vida, a cierta edad, ya no te sorprende, que los sobresaltos eran privilegio de los jóvenes. Qué equivocada estaba. Los golpes que llegan tarde duelen más, porque te encuentran cansada, confiada, sin armadura. Cuando escuché aquellas palabras dirigidas a mi hija, algo dentro de mí se quebró. Sentí un fuego antiguo, el mismo que había reprimido por años, querer salir, y sin embargo, me quedé inmóvil, atrapada entre la rabia y el miedo a perder lo poco que aún quedaba en pie. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a ese instante y me pregunto por qué no hablé, por qué permití que el silencio se impusiera como juez. Tal vez porque toda mi vida me enseñaron que la prudencia es una forma de amor, pero ahora sé que no siempre lo es. A veces, callar es una forma de traición. Ese día comenzó mi verdadera historia, la de una mujer que aprendió, tarde pero con verdad, que defender a los suyos también es una manera de amar. Mi vida antes de aquel día transcurría con una serenidad que rozaba la monotonía. Vivía en una casa antigua, de esas con suelos de madera que crujen con cada paso, en una calle tranquila de Valladolid donde los vecinos aún se saludan por la mañana. Las persianas verdes, el olor a pan recién hecho del obrador de la esquina y el repicar de las campanas a las 8 marcaban el ritmo de mis días. Me despertaba temprano, preparaba café y me sentaba junto a la ventana a ver pasar a la gente, siempre con la sensación de estar observando un mundo que se movía más rápido de lo que yo podía seguir. Mi hija Laura era el centro de mi universo. Desde que su padre murió, cuando ella tenía apenas 20 años, mi vida giró en torno a protegerla. Siempre fue una muchacha dulce, algo reservada, con esa mezcla de fortaleza y fragilidad que heredó de mí. Cuando conoció a Daniel, pensé que por fin el destino le sonreía. Él parecía un hombre correcto, educado, con una mirada que inspiraba confianza. Laura se enamoró rápido, y yo, aunque con cierta cautela, aprendí a aceptar que mi niña ya no me necesitaba tanto como antes. Las mañanas en casa eran sencillas: café, tostadas, una radio encendida con viejas coplas, y luego el silencio amable de quien vive sola, pero no se siente completamente sola. Mi vecina, Carmen, solía pasar a media mañana a traerme tomates de su huerto o a contarme las últimas novedades del barrio. Yo escuchaba, sonreía, y pensaba que, aunque el tiempo me hubiera quitado mucho, aún tenía lo esencial: tranquilidad. Los domingos eran mis días preferidos. Laura venía con Daniel y con Irene, la hija que él tuvo de su primer matrimonio. Preparaba siempre lo mismo: cordero al horno y natillas de vainilla. Era una costumbre que me hacía sentir útil, parte de algo. Recuerdo los primeros almuerzos familiares con cariño, aunque había algo en la mirada de Irene que me inquietaba. No era desdén exactamente, sino una mezcla de distancia y desinterés, como si estuviera cumpliendo una obligación más que compartiendo una comida en familia. Al principio quise pensar que era cosa de la edad,
Irene tenía 16 años y la adolescencia no suele ser amable. Intenté ganármela con gestos pequeños, le preparaba su postre favorito, le tejí una bufanda para el invierno, incluso la ayudé con un trabajo del colegio, pero su sonrisa, cuando aparecía, era más una mueca que un gesto de cariño. Daniel, por su parte, se mostraba cada vez más protector con ella, y yo veía cómo, poco a poco, Laura se hacía pequeña en su propio matrimonio. A veces, cuando estábamos las dos solas, me contaba cosas que me dolía escuchar. Mamá, creo que no le caigo bien a Irene, y Daniel siempre la defiende. Yo intentaba consolarla, decirle que el tiempo pondría todo en su lugar, pero en el fondo sabía que algo no iba bien. Ese tipo de frialdad, cuando se instala en una casa, termina por helarlo todo, y Laura, aunque fuerte, empezaba a marchitarse. Mis días transcurrían entre tareas domésticas y recuerdos. Me gustaba mantener la casa impecable, el olor a lavanda del suelo recién fregado, las sábanas blancas tendidas al sol, los retratos de mi marido y mi hija en la cómoda del salón. Cada rincón tenía su historia, su pedacito de vida. A veces hablaba sola, como si él aún me escuchara. ¿Ves, Paco? Nuestra niña está bien, le decía. Mentía un poco, porque en realidad no estaba tan bien. El barrio tenía su propio pulso, lento pero constante. En la panadería se hablaba de todo y de todos: quién se casaba, quién se había separado, quién había cambiado de coche. Yo participaba poco, prefería escuchar. Aprendí que en lugares así, lo más peligroso no son las malas intenciones, sino las lenguas desocupadas. Aún así, me gustaba sentirme parte del vecindario, aunque fuera desde la discreción. Por las tardes salía a caminar por el parque cercano. Me gustaba el crujir de las hojas bajo mis pies, el olor a tierra húmeda y el murmullo de las palomas buscando migas. A veces me acompañaba Laura y hablábamos de cosas triviales, recetas, flores, películas antiguas. En otras ocasiones, la notaba ausente, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Nunca insistí demasiado. Aprendí que los silencios también hablan. Recuerdo una tarde especialmente fría de noviembre. Laura llegó con los ojos hinchados y las manos heladas. Me abrazó sin decir palabra. Yo no pregunté, solo le preparé una taza de chocolate caliente. Nos sentamos juntas en el sofá, y mientras ella miraba al vacío, entendí que el amor también puede doler cuando uno no es correspondido con la misma ternura. No dijo lo que pasaba, pero su tristeza era un grito silencioso. Daniel, en apariencia, seguía siendo el hombre correcto, siempre educado, siempre amable en público, pero había algo en su forma de hablarle a Laura que me inquietaba, un tono condescendiente, como si cada palabra suya necesitara su aprobación. A veces, cuando estaban en mi casa, observaba cómo él la interrumpía, cómo ella bajaba la mirada, y yo me preguntaba cuándo había aprendido mi hija a esconder su luz. Irene, mientras tanto, crecía en insolencia. No era mala, pero estaba llena de resentimiento. La veía mirar a Laura con una mezcla de desafío y desprecio, como si quisiera medir su poder. Daniel, sin notarlo, o quizás sin querer notarlo, la justificaba siempre. Está pasando una etapa difícil, decía, y yo, por respeto, guardaba silencio. Años de prudencia me habían enseñado a no meterme, pero cada vez me costaba más. La gente del barrio empezó a notar la distancia entre ellos. Los domingos que antes eran alegres se volvieron tensos. Las risas forzadas, los gestos medidos, todo se volvía frágil, como si un simple comentario pudiera derrumbar la fachada. Aún así, insistía en mantener las tradiciones. Preparaba la mesa con esmero, encendía las velas, ponía música suave. Me repetía que mientras hubiera comida caliente y palabras amables, todo podría recomponerse. En mis noches solitarias, mientras el reloj marcaba las 12, solía rezar por ellos. Pedía fuerza para Laura,
paciencia para Daniel y un poco de luz para Irene. En el fondo, creía que el amor lo curaba todo, pero los rezos comenzaron a volverse rutina, y la fe, costumbre. Había un cansancio en mi alma que no sabía cómo aliviar. La vida, vista desde fuera, parecía tranquila. Nadie hubiera imaginado la grieta que se abría lentamente entre nosotros. En el vecindario seguían saludándome con cortesía, preguntando por la niña, sin sospechar que tras mis sonrisas había noches sin sueño. Mi mundo, tan ordenado, comenzaba a temblar, aunque yo aún no lo sabía. A veces pienso que la calma es solo el silencio que precede a la tormenta. Todo parecía en su lugar, la mesa bien puesta, la familia reunida, los buenos modales intactos. Pero bastaba una palabra mal dicha para desatar el caos. Y cuando uno vive tanto tiempo reprimiendo las emociones, cualquier chispa puede encender un incendio. Laura solía llamarme cada noche, me contaba cómo había ido el día, me hablaba del trabajo, de los pequeños gestos que la hacían feliz, pero últimamente esas llamadas eran más breves, más frías. Su voz sonaba apagada, y mi corazón de madre lo notaba. «Estoy bien, mamá», decía siempre, y yo fingía creerle, aunque su tono me traicionaba. Mis días comenzaron a volverse repetitivos, como si el tiempo se hubiera detenido. Me refugiaba en mis rutinas, limpiando, cocinando, ordenando los mismos cajones una y otra vez. El olor a lejía me daba una falsa sensación de control. Afuera, el invierno se acercaba, y con él, esa melancolía que lo cubre todo de gris. No sabía que el verdadero frío aún estaba por llegar. El barrio también tenía su propio modo de observar sin preguntar. Las vecinas sabían más de lo que decían, y sus miradas cargadas de curiosidad eran imposibles de ignorar. Aprendí a caminar con la cabeza en alto, aunque por dentro me consumiera la preocupación. Me repetía que todo pasaría, que ninguna familia está libre de turbulencias, pero la mía, sin que yo lo advirtiera, estaba a punto de quebrarse del todo. En esos días previos al conflicto, me aferré a la esperanza. No podía imaginar que la celebración de mi cumpleaños, aquel día que debía ser alegre y familiar, se convertiría en el principio del fin. A veces el destino no grita, susurra, y uno no escucha hasta que el silencio se vuelve insoportable. Si hubiera sabido lo que venía, habría abrazado a mi hija más fuerte aquella última noche tranquila. Aquel día amaneció luminoso, con un cielo despejado que parecía augurar paz. Era mi cumpleaños número 61, y desde temprano sentí una mezcla de nostalgia y gratitud. Laura me había llamado la noche anterior para confirmar la hora del almuerzo, y su tono, aunque algo cansado, sonaba cariñoso. Pasé la mañana entre ollas y aromas, guisé cordero, preparé ensalada y un pastel de manzana. Todo debía salir perfecto. Encendí el tocadiscos, puse una vieja canción de Serrat y me dejé llevar por la ilusión de reunir a la familia una vez más. Cuando llegaron, el ambiente parecía cordial. Daniel traía una botella de vino, y Laura, con esa sonrisa contenida que solía tener cuando estaba nerviosa, llevaba un ramo de flores. Irene entró sin saludarme, mirando el móvil. Me limité a sonreírle. «Pasa, cariño. La comida está casi lista», dije, fingiendo no notar su indiferencia. Mientras servía los platos, sentí ese silencio incómodo que se instala cuando hay demasiadas cosas sin decir, pero intenté mantener el tono festivo, convencida de que el amor, o al menos la costumbre, bastaría para sostener el día. La conversación durante la comida fue trivial: el trabajo de Daniel, el clima, los precios del mercado. Todo parecía bajo control hasta que Irene, con una voz impregnada de ironía, comentó algo que heló el aire. «Laura, tú siempre tan simple. Me sorprende que no tengas hijos con tanto tiempo libre». La frase cayó como un golpe seco. Laura la miró incrédula, y yo sentí que el corazón se me paralizaba. Daniel seguía cortando su carne, como si no hubiera oído nada. Nadie respiró durante unos segundos.
Intenté cambiar de tema, pero era tarde. Laura, con la voz temblorosa, le respondió: Irene, eso no es asunto tuyo. La muchacha se encogió de hombros, sonriendo con burla. Era solo un comentario, dijo, sin apartar la mirada. El ambiente se volvió pesado, denso. Yo quise intervenir, pero temí empeorar las cosas. Daniel seguía en silencio, y ese silencio era una forma de traición. Laura bajó la mirada, buscando en su marido un apoyo que nunca llegó. Entonces ocurrió lo impensable. Daniel, con un gesto de cansancio, soltó los cubiertos y dijo con tono frío: Laura, por favor, no exageres. Es solo una broma. Pide disculpas a Irene. Mi hija lo miró horrorizada. ¿Disculpas? ¿Por defenderme? Él no contestó. Se limitó a apartar su plato. En ese momento, comprendí que algo profundo se había quebrado entre ellos. Yo miraba a uno y otro, sintiéndome pequeña en mi propia casa, incapaz de detener el derrumbe. Laura se levantó, los ojos brillantes de rabia y humillación. No puedo creer que me digas esto delante de todos. Daniel no la miró. Irene fingía revisar su teléfono, pero su sonrisa era una daga. Sentí el impulso de gritar, de poner fin a esa escena absurda, pero mis palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Laura salió de la casa entre lágrimas, dejando tras de sí un silencio brutal. Nadie se movió, nadie la siguió. Después de que la puerta se cerró, el sonido del reloj fue lo único que quedó. Yo recogí los platos sin mirar a nadie. Daniel murmuró un lo siento que sonó más por compromiso que por arrepentimiento. Irene se levantó con aire de superioridad, diciendo: no entiendo por qué se lo toma todo tan a pecho. Aquellas palabras me hicieron temblar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí ganas de golpear la mesa, de romper la máscara de cortesía que nos sofocaba, pero solo dije: ya basta, Irene, no más. Cuando se fueron, el silencio de la casa me resultó insoportable. Caminé por el comedor, aún con los platos a medio lavar, y me senté frente al pastel intacto. Las velas seguían allí, sin encender. No tuve valor de soplarlas. Sentí que con esa comida también se habían apagado los últimos restos de armonía. Aquel día, sin saberlo, comenzó mi verdadera transformación, porque cuando la injusticia entra en tu casa, no vuelve a salir sin dejar huellas. La semana siguiente al cumpleaños transcurrió en un silencio tenso. Laura decidió quedarse en su habitación la mayor parte del tiempo, evitando cualquier interacción con Daniel e Irene. Yo intentaba acompañarla, preparándole comidas calientes y ofreciéndole palabras de consuelo, pero su tristeza era un muro que no podía atravesar. Cada intento de diálogo con Daniel terminaba en excusas y evasivas, y yo comprendí que no bastaba con desear paz. Había que actuar para proteger a los míos. Irene, por su parte, parecía disfrutar de la nueva dinámica. Su arrogancia crecía, y cada comentario sarcástico hacia Laura era una punzada que yo absorbía en silencio. Cada vez que miraba a mi hija, veía cómo se hacía pequeña, cómo sus hombros se encogían ante la indiferencia de Daniel. La impotencia me quemaba por dentro, pero aún conservaba la calma exterior, la que había aprendido a mantener toda mi vida. El vecindario comenzó a murmurar. Comentarios a media voz sobre la familia Ledesma llegaban a mis oídos cuando paseaba por la calle. Sentía que nuestra privacidad se desmoronaba, y la sensación de juicio constante me hacía andar con cuidado, midiendo cada palabra, cada gesto. Me costaba respirar, y cada día que pasaba parecía alargar el dolor en lugar de mitigarlo. Intenté hablar con Daniel varias veces. Cada encuentro era una confrontación silenciosa. Él siempre tenía una justificación: intento mantener la armonía, decía, pero su armonía solo servía para proteger a Irene y destruir la confianza de Laura. Cada frase suya era un recordatorio de que la familia que había soñado construir se estaba fragmentando ante mis ojos. Laura, por su parte, empezaba a cambiar. Su risa se volvió escasa, y sus gestos, antes llenos de cariño,
se tornaron medidos y cautelosos. Empezó a consultar conmigo decisiones que antes tomaba sin dudar, qué ropa usar, a qué reuniones asistir, incluso cómo responder a mensajes. La veía perder confianza, y cada día que pasaba me dolía más ver cómo la injusticia la doblegaba. Las cenas, que antes eran momentos de unión, se convirtieron en campos de batalla. Daniel y yo apenas nos mirábamos, y Laura se sentaba rígida, anticipando cualquier comentario hiriente de Irene. La joven adolescente se había vuelto más agresiva. Sus palabras eran cuchillos que Laura recibía con resignación. Intentaba intervenir, pero la situación parecía fuera de mi control. Cada día, la tensión se incrementaba. Los pequeños gestos de desaprobación de Irene hacia Laura eran constantes, suspiro exagerado al recibir un plato, comentarios sobre su manera de hablar, miradas que cortaban como cristales. Yo sentía como mi paciencia se agotaba, como mi voz interna me gritaba que era hora de actuar. El barrio, mientras tanto, se convertía en un espectador silencioso. Vecinos que antes saludaban con amabilidad empezaban a mirar de reojo, comentando en voz baja lo que creían era un conflicto doméstico pasajero. Esa sensación de exposición constante añadía un peso más a nuestros hombros, un juicio silencioso que nos ahogaba día tras día. Intenté hablar con Irene en privado, pero ella me respondió con desdén: no me importa lo que pienses, señora Ledesma, esto no me afecta. Su indiferencia era un espejo de lo que Daniel permitía en casa, un permiso tácito para el maltrato emocional hacia Laura. Sentí una rabia que no sabía cómo canalizar, y me di cuenta de que mis palabras, por sí solas, no serían suficientes. Laura comenzó a evitar incluso las llamadas de sus amigas, y yo noté cómo se aislaba. Cada día que pasaba, la veía más débil, más insegura, y yo sentía un vacío que me llenaba de impotencia. Recordé entonces las palabras de mi madre: cuando algo amenaza a los tuyos, no mires atrás, actúa. Comprendí que había llegado el momento de enfrentar la situación de frente. Daniel, mientras tanto, seguía justificando su conducta. Es solo un malentendido, decía cuando intentaba confrontarlo, pero sus ojos revelaban indiferencia, y sus palabras, vacías, no podían reparar el daño. Irene, animada por esa falta de límites, continuaba con su actitud insolente, burlándose de Laura frente a todos. Cada escena era un recordatorio de la fragilidad de nuestra armonía familiar. Me encontré llorando sola por las noches, abrazando fotos antiguas de mi marido y de Laura pequeña. La nostalgia me envolvía, pero también la determinación. No podía permitir que la injusticia se instalara en nuestra casa. Era hora de hacerme escuchar, demostrar que no permitiría que la arrogancia de Irene y la indiferencia de Daniel destruyeran a Laura. Comencé a planear cuidadosamente cómo abordar la situación. Necesitaba que Laura se sintiera apoyada, que Irene entendiera que sus actos tenían consecuencias, y que Daniel comprendiera que su pasividad era dañina. Cada conversación, cada gesto, debía ser medido, porque cualquier error podía empeorar las cosas. El vecindario seguía observando, y eso aumentaba la presión. Cada saludo forzado, cada comentario velado, me recordaba que nuestra historia se había vuelto pública, aunque nosotros quisiéramos mantenerla privada. Sentía que estábamos atrapados en una burbuja de tensión, y que cualquier movimiento en falso podía estallar en un conflicto mayor. Laura, aunque abatida, empezó a mostrar destellos de resistencia. Me confesó que quería hablar, pero temía que Daniel la reprendiera. La sexta luchar contra su miedo, y su valor me inspiró a no callar más. Comprendí que debía ser la voz que protegiera lo que el miedo de otros amenazaba destruir. Cada comida familiar se volvió una prueba. Irene encontraba nuevas formas de humillar. Daniel permanecía silencioso, y Laura resistía. Yo intervenía con palabras suaves al principio, pero mi paciencia comenzaba a agotarse. Las injusticias se acumulaban,
y la calma superficial ya no era suficiente para proteger a mi hija. Me di cuenta de que la situación no solo estaba dañando a Laura, sino también a mí. Sentía el estrés en el cuerpo, dolores de cabeza, insomnio, un nudo permanente en el pecho. Cada día era un recordatorio de que la pasividad de Daniel y la arrogancia de Irene podían destruir lo que más amaba en el mundo. Los vecinos continuaban murmurando, comentaban sobre la frialdad de Laura, la insolencia de Irene y sobre mí, que parecía no intervenir. Cada mirada era un juicio, cada comentario un recordatorio de que nuestra privacidad ya no existía. La presión social añadía otra capa de tensión que hacía que cada día en casa fuera un desafío emocional. Intenté buscar aliados dentro de la familia. Hablé con algunos parientes, pero la mayoría restaba importancia a lo sucedido. Son cosas de adolescentes, decían, o Daniel solo intenta mantener la paz. Comprendí que no podía depender de otros. La responsabilidad recaía sobre mí. Cada intento de mediación con Daniel se encontraba con evasivas. Sus respuestas eran cortas, y sus justificaciones, vagas. Irene se aprovechaba de esa debilidad, reforzando su actitud desafiante. Yo sentía que el tiempo se agotaba, que la paciencia de Laura también estaba al límite, y que pronto, si nadie intervenía, la ruptura sería definitiva. Finalmente, comprendí que debía enfrentar a Irene directamente, no con gritos, no con amenazas, sino con la verdad. Su actitud, sostenida por la complicidad silenciosa de Daniel, estaba destruyendo a la persona que más amaba en la vida. Cada día que pasaba sin intervenir era un día más de daño irreversible. Comencé a reunir coraje. Me preparé para una conversación dura, cargada de honestidad, pero también de amor. Sabía que no sería fácil, que habría lágrimas, resistencia y confrontación, pero también sabía que era el único camino para detener la cadena de humillaciones y restablecer algo de paz en nuestra casa. Cada mirada de Laura me recordaba lo que estaba en juego. Cada gesto de Irene me mostraba la necesidad de firmeza. Cada silencio de Daniel me empujaba a ser la voz que él no había querido ser. En ese momento comprendí que proteger a los nuestros no es solo un acto de amor, sino un acto de valentía. El clima emocional de nuestra casa se había vuelto insoportable. Cada conversación, cada comida, cada saludo se convertía en un campo de batalla. Sin embargo, en medio de esa tensión, descubrí que la fuerza no siempre viene del poder, sino de la determinación silenciosa de quien decide no rendirse. Mi decisión estaba tomada, confrontaría la injusticia, defendería a Laura y, aunque temiera las consecuencias, no permitiría que la arrogancia y la indiferencia siguieran destruyendo nuestra familia. La tormenta se había formado, y era hora de enfrentarla cara a cara. El día en que decidí enfrentar la situación llegó con un aire pesado, cargado de tensión. Me levanté temprano, con el corazón latiendo con fuerza, y preparé la casa como si nada hubiera pasado, aunque sabía que todo estaba a punto de cambiar. El olor del café recién hecho y el pan tostado flotaba en el aire, pero no podía concentrarme en los aromas familiares. Cada sonido, cada crujido de la madera, me recordaba que aquel día no habría vuelta atrás. Laura estaba en su habitación, revisando unos papeles del trabajo. Se detuvo al verme pasar y me ofreció una débil sonrisa. «Mamá», dijo, y sus ojos reflejaban miedo y esperanza a la vez. Le tomé la mano y le dije con voz firme: «Hoy vamos a poner las cosas en su lugar, juntas, como siempre». Sus labios se curvaron un poco más, y aunque estaba temblorosa, noté un brillo de determinación en sus ojos que me llenó de fuerza. Llamé a Irene al salón. La muchacha entró con la habitual altivez, apoyando un brazo en el respaldo de la silla y cruzando las piernas con gesto de superioridad. Daniel estaba en la cocina, preparando su café, y miraba de reojo, como esperando ver el espectáculo que pronto ocurriría. Respiré hondo y me senté frente a Irene, manteniendo la calma, aunque mi corazón parecía querer saltar del pecho. «Necesitamos hablar», comencé,
intentando que mis palabras fueran firmes pero sin gritar. Irene me miró con desdén, cruzando los brazos. No tengo nada que decir, señora Ledesma, replicó. Mi mirada no se movió, y sentí como la tensión se concentraba en el aire como un rayo a punto de caer. Si tienes, insistí, porque tu comportamiento ha lastimado a la persona que más amamos, y necesito que entiendas la gravedad de tus actos. Ella soltó una risa cortante, pero yo no me inmuté. Cada palabra que pronunciaba estaba medida, cargada de verdad. Le hablé de cómo sus burlas habían afectado a Laura, de la humillación que sentía cada vez que su padre no intervenía y de cómo su indiferencia y sarcasmo podían destruir relaciones familiares. Irene comenzó a mirarme sin palabras, sorprendida por la firmeza que emanaba de mí, alguien que ella había creído débil. Daniel se acercó, con gesto de reproche, y dijo: Amparo, no es necesario exagerar. Lo miré directamente a los ojos y, por primera vez, le hablé con la voz clara y firme que había reprimido durante años. Si es necesario, has permitido que esta situación crezca y lastime a tu esposa. Ya basta de indiferencia. Su rostro cambió, por primera vez sexta reflejada en él la culpa que había estado ocultando bajo la complacencia. Irene intentó interrumpir, pero la calma de mi voz y la intensidad de mi mirada la hicieron callar. No más juegos, Irene, no más burlas, no más indiferencia. Laura merece respeto, y si no puedes ofrecérselo, necesitas alejarte y reflexionar. Sentí como un nudo de tensión se aflojaba, aunque sabía que la confrontación todavía no había terminado. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Irene, su postura arrogante se desmoronó, y por primera vez la sexta vulnerable. No, yo no quería, tartamudeó, incapaz de sostener la mirada. La sinceridad de sus palabras, aunque insuficiente, era un comienzo. Yo respiré hondo y le dije: lo sé, pero las palabras y los actos tienen consecuencias. Debemos aprender a vivir con ellas y reparar lo que hemos dañado. Daniel se quedó en silencio, la culpabilidad grabada en su rostro. Laura apareció detrás de mí, y nos tomamos de la mano, juntas, frente a la tormenta que finalmente estaba comenzando a disiparse. Cada mirada, cada gesto de apoyo mutuo, me recordó que la fortaleza se construye con acciones, no con palabras vacías. En ese momento comprendí que habíamos alcanzado el punto de ruptura. La familia había estado al borde del colapso y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, el primer paso había sido dado. La verdad, dicha con amor y firmeza, había empezado a abrir brechas en la arrogancia y la indiferencia que, durante meses, habían gobernado nuestra casa. Por primera vez en mucho tiempo, respiré con alivio, sabiendo que la batalla más importante, defender a los que amamos, se estaba ganando. Después de aquella confrontación, la casa recuperó un aire distinto, aunque todavía cargado de emociones. Laura y yo nos sentábamos juntas en el salón, compartiendo silencios que ya no eran de miedo, sino de comprensión. Cada gesto de cariño que antes parecía trivial ahora tenía un peso nuevo, una importancia renovada. Sentí que, aunque la tensión no había desaparecido por completo, habíamos abierto un camino hacia la reparación. Irene comenzó a cambiar, lentamente. Sus burlas disminuyeron, y en su lugar aparecieron gestos de atención y consideración. No era un cambio inmediato, ni completo, pero sí un primer paso. Aprendí que la transformación no se logra con gritos ni imposiciones, sino con la fuerza de la verdad y la constancia del amor. Cada pequeño gesto suyo que mostraba respeto hacia Laura era una victoria silenciosa, una prueba de que la firmeza puede mover incluso los corazones más obstinados. Daniel, enfrentado a la culpa que hasta entonces había ignorado, empezó a reconocer sus errores. Se acercó a Laura con una sinceridad que antes no había mostrado, y poco a poco reconstruyeron su relación. Mi papel como mediadora cambió, ya no era solo quien preparaba la comida y mantenía la calma,
sino quien ayudaba a equilibrar las emociones y recordaba a todos la importancia del respeto mutuo. Laura recuperó parte de su alegría, su risa volvió a sonar en la casa, aunque con cautela al principio. Cada vez que la veía sonreír, sentía que todos los esfuerzos, toda la paciencia y todo el coraje que había reunido habían valido la pena. Aprendí que defender a los que amas no siempre es fácil ni cómodo, pero sí necesario. La casa, que había sido escenario de humillaciones y silencios dolorosos, ahora se transformó en un refugio de fortaleza y dignidad. El olor de la comida, la luz cálida de las lámparas, el sonido del reloj marcando las horas, todo parecía más amable, más cercano, más nuestro. Cada rincón de la casa respiraba un aire de reconciliación que antes era impensable. Irene se acercaba más a Laura, con gestos que antes parecían imposibles, compartían conversaciones sencillas, intercambiaban sonrisas y hasta se apoyaban en tareas cotidianas. Vi cómo la adolescencia, que antes había sido un instrumento de conflicto, se convertía en un aprendizaje para ambas. Comprendí que incluso los vínculos más tensos pueden repararse con honestidad y empatía. Daniel, por su parte, aprendió a escuchar. Sus palabras se volvieron más consideradas y su presencia más consciente. Era evidente que había comprendido la magnitud de su pasividad y la importancia de intervenir cuando se amenazan los lazos familiares. Su cambio, aunque gradual, fue un alivio para todos y un recordatorio de que nadie está condenado a repetir errores si se enfrenta a ellos con sinceridad. Laura y yo comenzamos a hablar de los días pasados con más serenidad. Recordábamos los momentos difíciles sin lágrimas de miedo, sino con una mezcla de comprensión y reflexión. Cada conversación era una oportunidad para reafirmar los lazos, para construir puentes sobre los daños previos. El pasado seguía ahí, pero ya no dictaba nuestro presente. Aprendí que proteger a los tuyos no significa ser fuerte todo el tiempo, sino ser valiente cuando la verdad necesita ser dicha. La confrontación había sido dolorosa, sí, pero también liberadora. Nos enseñó que la justicia en la familia no se mide por el silencio, sino por la capacidad de actuar con amor y determinación. Hoy miro hacia atrás y sé que nada volverá a ser exactamente igual. La paz que encontramos es consciente y activa, no pasiva ni fingida, y aunque los días difíciles aún puedan aparecer, sabemos que juntos podemos enfrentarlos. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio. Cada palabra dicha, cada acto de coraje, cada abrazo sincero nos recuerda que incluso en medio del conflicto, el amor y la verdad pueden restaurar lo que parecía perdido.